chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca del crecimiento poblacional y cómo poco a poco se fueron formando las ciudades que ahora conocemos. Bueno, el crecimiento acelerado de las ciudades fue una de las transformaciones más significativas de la época. Este crecimiento tuvo lugar entre 1950 y 1980. En nuestro país, este proceso fue distinto que en otros países, ya que allá fueron impulsados por la industrialización, pero aquí fue dado por la falta de fuentes de trabajo en el sector agrícola. Pero, a pesar de los programas de modernización en las ciudades, tampoco había suficientes fuentes de empleo. Entonces, los migrantes formaron barrios suburbanos que no tenían servicios básicos y que complicaron las administraciones urbanas, pues no estaban preparadas para facilitar las comodidades, como por ejemplo el agua, la electricidad, el alcantarillado, la salud, la educación. Las ciudades crecieron desordenadamente, las condiciones de vida de los migrantes empeoraron y surgieron situaciones sociales conflictivas. Muchos migrantes tuvieron que buscar estrategias de subsistencia como el trabajo informal y vivir en forma precaria. Guayaquil y Quito fueron las ciudades que más crecieron y actualmente son las más pobladas. Por los años de 1900 y 1970 fueron años de importantes avances tecnológicos y científicos a nivel mundial. Por ejemplo, en abril de 1961, el soviético Yuri Gagarin dio una vuelta entera a la Tierra en su cápsula espacial, con lo que se convirtió en el primer hombre en el espacio, uno de los más grandes hitos en la carrera espacial, después de completar una órbita de la Tierra a bordo de su cápsula Vostok 1, que se encuentra exhibida en un museo militar en Moscú. Para el 20 de julio de 1969, la misión espacial norteamericana Apolo 11 coloca a los primeros hombres en la Luna. Este acontecimiento fue transmitido por televisión y cambió totalmente la visión del hombre porque fue la primera vez que las personas podían recibir imágenes de todas partes del mundo. Bueno, pero volvamos a nuestro país. En Ecuador, la comunicación y los cambios tecnológicos también marcaron grandes cambios. Gracias a la radio se pudo difundir información de los acontecimientos más relevantes del mundo. Se realizó propaganda política y en 1962 el Monseñor Leonidas Proaño utilizó la radio para lanzar las primeras escuelas radiofónicas populares. ¿Sabían que en esa época existían radionovelas? Y todos estaban pendientes a la hora de las mismas. Se reunían en familia a escucharlas. Estoy segura que si conversan con sus abuelitos, tendrán muchísimas historias súper interesantes sobre esto. Luego apareció ya la televisión en 1960. Era blanco y negro. No tenían control remoto. Debían acercarse a su tele para poder cambiar de canales o subir el volumen. A principios se transmitían programas estatales de educación y salud. Luego, con el acontecimiento de la llegada de Apolo 11 a la Luna, la transmisión de ese acontecimiento constituyó un símbolo de un papel muy importante que es el transmitir información de todas partes del mundo. Esto amplió los conceptos del ser humano y la cultura, en donde la telenovela ocupó un espacio predominante entre los programas más difundidos de los últimos 50 años. Durante la década de 1960, los servicios de medicina, agua potable, alcantarillado se extendieron. La alimentación y el aseo personal mejoraron. Hubo pequeños adelantos en la salubridad. Y todos estos procesos permitieron eliminar muchas epidemias. La muerte temprana se redujo y aumentó la esperanza de vida. Ciertas plagas que existieron desde la época de la colonia, como las pulgas que atormentaban a la región interandina, fueron combatidas y controladas en las ciudades y los campos. En el tema de la religión, a inicios de los años 1960, las autoridades de la Iglesia Católica, al celebrar el Segundo Concilio Vaticano, en esta reunión se dieron, entre otras cosas, que las personas de bajos recursos del mundo necesitaban apoyo y ayuda para mejorar su forma de vida. Así que resolvieron que eso iba a ser responsabilidad de la Iglesia, trabajar para que este objetivo se cumpliera. En el país, el Monseñor Leonidas Proaño
Trabajó incansablemente a favor de los indígenas y su trabajo fue reconocido, que fue nominado como Premio Nobel de la Paz. En lo que se refiere a la participación de la mujer, tuvieron una participación más activa en la vida ciudadana. Recuerden que en 1920 y 1930 incursionaron en diferentes medios de comunicación, sobre todo escritos, reclamando educación. Y en 1960 la asistencia de mujeres a colegio era masiva, aunque en la universidad aún era mínima. El sindicalismo y los movimientos indígenas fueron las primeras organizaciones en tener muchas mujeres participantes. Así, luchando a favor del pueblo, alcanzaron reivindicaciones significativas para sus movimientos, que evidenciaron en las últimas décadas del siglo XX. La literatura dio un paso y se cambió al género del realismo mágico, en donde los contenidos de estas obras tenían elementos mágicos, fantásticos, pero percibidos por sus personajes como algo cotidiano, algo muy normal. También surgió otro, que es el fanzismo, movimiento revolucionario literario. Surgió en respuesta a una supuesta degradación de la literatura ecuatoriana y los miembros llevaban barbas largas y muy descuidadas. Se reunían para conversar acerca de poesía y política. El término proviene del idioma shuar, que significa fabricante de zanzas, que es la reducción de cabezas. Lo que es en la música en el Ecuador, pues bueno, nosotros contábamos ya con la Sinfónica Nacional, que fue creada por el Congreso en 1949. Y en esta época se presentaban no solamente en el país, sino que también nos representaban en otros países. En las distintas ciudades se crearon más orquestas sinfónicas. El arte, pues en 1969, también tuvo un cambio de enfoque del tema artístico. Sus obras tenían distintas visiones. Se creó también un antisalón como protesta a los salones oficiales. Se incursionaron en nuevos estilos, nuevos temas, se introdujeron nuevos géneros como la fotografía, la caricatura y la ilustración. Bueno chicos, qué interesante nuestro pequeño viaje en el tiempo. Los invito a que aprovechen y pregunten en casa, que estoy segura que podrán tener grandes historias y anécdotas de cómo era la vida sin todo lo que conocemos ahora. Así que, bueno, antes los juegos se los daban en las calles, en los parques y en las plazas, igual que grandes conversaciones con los amigos. Eso es todo chicos, cuídense mucho, chao.